Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime, Lo estábamos esperando precisamente. una disculpa porque Bueno, la vez pasada en el ensayo no pude estar, no se preocupe. pero bueno, aquí estamos. No sabía la hora. Muchas gracias por eso. Ah, es bueno, eh, pero lo bueno es que ya estamos aquí. Sí, bueno, Bueno, pues le damos la bienvenida, doctor, sí, y cuando usted quiera, iniciamos. claro, pero no sé a quién estoy dirigiendo. Bueno, ¿Perdón? este, a quién me estoy dirigiendo? Sí. Em, ya están todos los chicos interesados en ver su presentación. ¿Cómo puedo verlos? Los puedo ver en la... Em, a su lado derecho Sí, hay una barra derecha, en la esquina superior derecha, sí, perdón, hay un indicador que dice el número de personas. sí, A un lado está el chat el chat, y, ajá, si da clic en el chat, en el mensajito que aparece ahí, sí, verá todos los mensajes que van a estar escribiendo ah, y a las personas. ok, está bien. En este momento nos acompañan 13 personas. Ok, pero no aparecen las personas, ¿o sí? Sí, Tenemos desactivadas las cámaras para tener un buen audio, mejorar la calidad del audio y de su ajá. propia imagen. Pero mi imagen se está viendo, Así es. ¿sí? Yo no la puedo ver, Sí. ¿eh? Me parece que al lado de donde aparecen las personas, Sí, puede ver al lado, su propia imagen. Ajá. aquí. Mm, Está, están las personas, el número de personas, el chat, y a Nomás un lado aparece, debe de aparecer su imagen. nomás aparece Giovanna, Iván y Tania. Pero, ahí aparecen tres Ah, personas. sí, son algunos de los que aparecen, Ok, de los que están, pero ¿puedo iniciar? ¿Sí? claro que sí. Pero yo quisiera ver mi imagen, ¿no la puedo ver? Em, Me parece que Tengo que apagar la cámara. si desea que no se vea No. su imagen, Ok, sí, está bien. pero si quiere ver su imagen, um, Bueno, porque el micrófono está activado y también la cámara. Entonces, sí, eh,
A su Sí, lado derecho de la pantalla, su cámara. sí. Presentar ahora toda la pantalla. Y la comparto. Eh, Jesús. Profesor, déjeme Sí, ayudarle un poco. a ver. Sí, en la parte superior derecha aparece un icono donde aparecen como unas personas, debe de decir 15, o bueno, aparece el número de 15. ¿Está bien? Sí, 15, sí, Ajá, le da un clic, por favor. sí, Le aparece un listado de las personas que están. sí, Ahora se va a buscar a usted mismo sí. y le va a dar clic en donde aparece la primera inicial de Isaías. Ya debe de aparecer su propia cámara. Ya le piqué, pero no aparece una foto muy pequeñita. Ah, ok. Entonces, sí, pero nosotros sí lo vemos a usted, o sea, se ve muy claro y lo vemos Ujú, en pantalla grande, ¿sí? ok. Entonces, ya Lo que puedo. usted quiere es que se vea en grande usted mismo Sí, la presentación. sí. Ok, a ver, permítame un segundo. ¿Qué tan pequeño aparece, profesor? A donde está el nombre, mi nombre, aparece una imagen muy pequeñita. Ah, ok, ahí en esa imagen le puede picar. Ok. Así aparece. ¿Ya apareció? Sí, Ok, podemos iniciar. claro que sí, profesor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Isaías Ilerio Cruz. Yo hice, mis líneas de investigación son la tribología. ¿Qué es la tribología? Es el estudio de la fricción y el desgaste en partes metálicas y no metálicas. Básicamente, la tribología tiene que ver, proviene de tribos, que quiere decir frotamiento, y logos tratado. Entonces, todo lo que se relaciona con el desgaste de superficies está dentro de mis ámbitos de investigación. Sobre todo, por ejemplo, las superficies metálicas, digamos, hay interés mayor en el desgaste de los materiales, eh, sobre todo en los desgastes de tipo abrasivo y de tipo adhesivo, aunque hay otros tipos de desgaste. Eh, Básicamente, mi línea de investigación está desarrollada en esos términos, aunque hay algunos puntos interesantes sobre el tratamiento de superficies. Si uno puede tratar las superficies de alguna manera, puede mejorar el comportamiento de los materiales ante el desgaste. Por ejemplo, en prótesis se utilizan algunos materiales que pueden ser de utilidad a nivel humano, y entonces lo que también es importante, el comportamiento de los materiales en la industria metalmecánica sobre todo, y esa es eh, mi información. Este, Eh, es básicamente lo que les quería platicar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, eh, Sí, profesor, ¿nos podría hablar un poco más acerca, pues más a fondo de la tripología? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus partes más importantes?
cosas así. ¿Nos podría hablar un poco más a fondo? Sí, le decía que la tribología es el tratado del frotamiento de superficies. Entonces, por ejemplo, la tribología está presente en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, desde que nos levantamos, por ejemplo, tenemos la suela de los zapatos está en contacto con la superficie del suelo, y entonces es evidente que, y no solamente en esos ámbitos, todas las actividades del ser humano están relacionadas con la tribología. Es una parte digamos, de la ingeniería que es muy importante. Entonces, por ejemplo, hay tres aspectos importantes: la fricción, el frotamiento y el desgaste. Entonces, sobre todo, se han trabajado mucho sobre el desgaste abrasivo, les comentaba en un momento dado. El desgaste adhesivo, por ejemplo, es importante, y las investigaciones que se han desarrollado es en esos términos. ¿En qué consiste el desgaste? Es en la pérdida, por ejemplo, cuando hay frotamiento hay pérdida de energía, y cuando hay desgaste hay pérdida de materia. Entonces, básicamente es la gran diferencia entre el frotamiento, la fricción y el desgaste. Entonces, el desgaste es una operación que se realiza en un material que va perdiendo va perdiendo materia, dependiendo del avance del desgaste, y es como una enfermedad silenciosa, porque no es como la fatiga en un material, eh, en donde, eh, en donde se presenta el material, la falla en un cierto momento. En cambio, el desgaste se va haciendo paulatino hasta que el material deja de funcionar. Hay algunos aspectos la teoría de desgaste, tiene varios puntos a considerar. Por ejemplo, desgaste de tipo abrasivo, ya lo había comentado, desgaste de tipo adhesivo, de tipo erosivo, o también ha hablado como tribocorrosión, que tiene que ver con cuando el desgaste tiene que ver con un aspecto tribológico y en el aspecto de la corrosión de las superficies metálicas. No sé si conteste la pregunta. Bueno. Sí, profesor, suena muy bien. Tengo una otra pregunta, y es, ¿dónde se pueden presentar todos estos tipos de desgaste? Lo único que pienso son, pues, ahora sí que, ¿cómo se llaman? Rodamientos, en cosas así. ¿Dónde más podemos ver la presencia de esos tipos de desgaste y en qué consistencia? En la industria metalmecánica, siempre que haya superficies, nuevamente se considera cuando hay interacción entre las superficies, digamos, hay un movimiento relativo entre las superficies, hay desgaste en el material. Entonces, se presenta en todas las actividades de la vida. Por ejemplo, lo que nos interesa en ingeniería metalúrgica, en toda la parte metalmecánica, hay desgaste entre las superficies, y por eso es importante esta parte de ingeniería. Es importante mencionar ese aspecto. Entonces, Okay. por ejemplo, aparece, yo podría comentar, existe en algún momento dado, por ejemplo, se puede producir energía limpia a partir del movimiento de las olas del mar. Entonces, es necesario saber qué materiales se pueden colocar en una plataforma marina para poder producir energía, y entonces el tipo de materiales que están
que están interactuando con el agua de mar, esto tiene que ver con el desgaste de los materiales. No sé si en todos los aspectos de la vida en donde haya interacción entre superficies, pues se presenta el comportamiento tribológico, que una de las partes del comportamiento tribológico es el desgaste. No sé si me explique. Sí, muy bien, gracias, profesor. Ahora, otra pregunta por parte de los alumnos que están presentes, la pregunta de Guillermo Balbuena. Sí, ya vi. Sí, nos dice, ¿ponen al servicio de la gente todo este estudio o solo se queda en las aulas de investigación? Siendo así, ¿quién los apoya fuera de la escuela? Ok, no, no es un tema de tipo académico simplemente, es en relación con las empresas que se dedican a el comportamiento de los materiales. Nosotros estamos en contacto con empresas de diferente índole, por ejemplo, en el metro. En el metro es importante, alguna vez se han subido a él, entonces hay una especie de fricción entre las vías del tren y las ruedas del mismo. Entonces, por ejemplo, en Casa de Moneda tenemos colaboraciones con respecto al seguramente han visto las, algunas monedas conmemorativas que se han producido y que producen una imagen en la moneda. Entonces, eso se produce por impacto. Entonces, digamos, por un matrizado, es el nombre técnico, se coloca la pieza y se hace incidir con un cierto golpe al material y deja impresa la imagen que se quiere presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos colaboraciones de tipo automovilístico, con la Ford principalmente. Entonces, en donde es importante establecer todas las interacciones que hay entre el pistón y la cámara de combustión. Entonces, es necesario, si hace un tratamiento de endurecimiento de la superficie, se disminuye el desgaste. Y entonces, por eso, los tratamientos superficiales son importantes en este tipo de parte de la ingeniería. No sé si conteste la pregunta. Sí, profesor. Ahora tenemos otra pregunta del compañero David Estrada, que nos dice, ¿realiza procesos de simulación para el desgaste de los materiales o solo se realiza de manera práctica? De verdad que es importante la simulación porque nos ahorra mucho trabajo. Entonces, realmente se hacen las dos vertientes. Se hace la simulación y digamos, una vez que se tiene el tipo de material, por ejemplo, si yo quiero utilizar un material para un cierto caso, entonces, imagínense, yo podría, digamos, por ejemplo, utilizar muchos materiales, casi como prueba y error. Y entonces, lo que ocurre es que con la simulación me puede permitir, digamos, no hacer las cosas tan muy empíricamente. Entonces, deben de ir las dos cosas de la mano. Yo tengo colaboraciones con algunos colegas en Francia,
que hacen simulación, y una parte que se simulara, y la otra parte es corroborar ese resultado de la simulación y aplicarlo experimentalmente. Digamos, es necesario hacer las dos digamos, alternativas. Van de la mano. No se puede hacer una evidencia experimental sin tanto la simulación como la parte experimental tienen que ir de la mano. ¿Quién decía? Hay algo que es necesario. ¿Quién decía? Jehová, cielo. Bueno, no sé si contesté la pregunta. Mande, profesor. ¿Mande? Es que había viendo en el chat que habías escrito algo. Solo le estaba contestando. Bueno. Sí. Hay muchas líneas de investigación que se pueden desarrollar. Perdón. Bueno, sí. Me voy a ausentar un momento. Me están hablando por teléfono. Un momento, por favor. Perdón, estoy aquí. Bueno. Sí, profesor, no se preocupe. Puede seguir continuando. Nos comenta el compañero Guillermo Balbuena que lo de Francia que acaba de mencionar suena un poco más interesante. Que si nos puede hablar un poco más de ello. Claro. Miren, yo estuve en el laboratorio de tribología dinámica de sistemas y yo tengo colaboración con ellos. Están en Lyon, Francia. Me interesaría si pudieran ver en la página de internet, el laboratorio aparece como LTDS. LTDS es Laboratorio de Tribología y Dinámica de Sistemas. Es un laboratorio que está a la punta en el desgaste, junto con un laboratorio de Liverpool, en Inglaterra. No recuerdo en este momento el nombre, porque yo estuve trabajando en el laboratorio francés y tengo colaboraciones con ellos. Entonces, básicamente pueden ver en la página de internet del laboratorio LTDS la infraestructura, el equipo que tienen y los doctorantes, o sea, las personas que van a obtener su grado de doctor. Entonces, se puede ver toda la información que tiene ese laboratorio. Es un laboratorio muy grande y hay una
diversidad de proyectos de investigación que se realizan en el laboratorio. Es importante la tribología a nivel mundial, sobre todo ¿por qué es más importante en Europa que en América? Resulta que los puntos importantes fue que, digamos, si ustedes observan, en Europa hay muchas fuentes, digamos, de agua que decoran el ambiente de las ciudades. Entonces, evidentemente, tuvieron que trabajar en ese sentido, y el agua iba como pues desgastando las superficies metálicas que habían construido en una fuente determinada. Y entonces ellos trabajaron mucho en ese sentido, y sobre todo porque estuvieron problemas de guerras en Europa, y eso les desarrollaron nuevos mecanismos y entonces el comportamiento fue muy importante, el trabajar con desgaste en ese tipo de... Entonces hubieron varios puntos importantes. El asunto de las guerras incentivó el uso de materiales más eh, aptos para la interacción metálica. Y entonces, por eso ellos pues nos llevan mucha distancia recorrida, y entonces, básicamente, esa es la razón. Este laboratorio, digamos, en Francia hay muchos laboratorios, pero va a la punta, y yo cuando hice el doctorado, estuve en una ciudad que se llama Besançon, que está a 50 kilómetros de la frontera con Suiza. Entonces, es evidente que todos los fenómenos tribológicos son importantes, en ese sentido. Entonces me agradaría, si quieren, si es interesante este acercamiento, investigar en este laboratorio, y yo puedo contactarlos con algunas personas, dependiendo, pueden ver las líneas de investigación que tienen cada profesor. Bueno, el profesor no es el mismo, no es el mismo grado que pues tiene un profesor en América. Entonces, por ejemplo, un doctor tiene que hacer casi otro doctorado para poder llegar a ser profesor. No cualquier persona puede ser profesor. Digamos, un profesor está a cargo de un laboratorio. Entonces, esto es digamos, la importancia que tiene desde el punto de vista académico y su interacción con la industria. Es totalmente diferente la forma de cómo de cómo se considera la ciencia en Europa, y la ciencia en América Latina, sobre todo. Entonces, este tipo de acercamiento tribológico es importante. Y entonces lo que hacemos en México es desarrollar este tipo de fenómenos y el estudio de estos fenómenos, pero a mí me interesa relacionarlos con la industria en particular. Es necesario no tener como un archivo muerto en donde pueden haber una investigación que solamente tiene interés académico,
sino más bien relacionarlo con el uso que se le puede dar y que la sociedad pueda pues tener una cierta ayuda al respecto. No sé qué, algo más que pudieran comentar. Omar, hay una pregunta de Omar. Sí, bueno, antes de hacer esa respuesta, profesor, le podemos hacer la pregunta de Gisela Acosta, que nos dice, basado en su experiencia, ¿qué tipos de tratamientos superficiales son los más comunes para evitar el desgaste? Hay un tratamiento, bueno, todo depende. Los tratamientos termoquímicos son importantes, sobre todo los procesos de borurado. Se ha hecho mucho trabajo en ese sentido. Boro, carbón y nitrógeno son los más importantes dentro del tratamiento termoquímico, haciendo, por ejemplo, un nitrurado o un cementado o un borurado. O a veces alguien ha intentado hacer tratamientos multicomponenciales, es decir, boro más nitrógeno. Y entonces, pero básicamente los tratamientos termoquímicos son los más importantes para mejorar el desgaste. Pero también hay otros tratamientos que yo trabajé, los tratamientos mecanoquímicos. Un tratamiento mecanoquímico, digamos, que sale más barato que un tratamiento termoquímico, pero las durezas que se obtienen en un tratamiento mecanoquímico son menores que las durezas que se obtienen en un tratamiento termoquímico. Pero todo depende, decía alguien en la provincia, dice, según el sapo es la pedrada. Por ejemplo, si uno tiene por ejemplo, en un tratamiento mecanoquímico se obtienen durezas como de 1000 Vickers, y en un tratamiento termoquímico se pueden llegar a durezas de 3000 Vickers. O sea, pero te sale más caro. Entonces, dependiendo del caso, habría que utilizarlo. Yo he desarrollado algunos, bueno, no he desarrollado, he adquirido unas herramientas para hacer tratamiento mecanoquímico en el área. Y entonces algunos proyectos de integración se han presentado en esa dirección. Entonces, pero también se puede, lo mejor, lo que pueda utilizar, y para responder a la pregunta, el tratamiento termoquímico es el que mejora fundamentalmente todos los procesos de desgaste. ¿Sí? Ok, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta, hecha por Omar Cortés. Nos dice, ¿cuánto influye el uso de lubricantes para que un material no sufra un mayor desgaste? Esta es una cosa, eso es importante. De hecho, por ejemplo, dependiendo del lubricante, hay tres maneras de mejorar el desgaste. El diseño, y la lubricación. Entonces existe toda una parte. Yo me he dedicado a establecer, a producir lubricantes. Quiero aclarar una parte en ese sentido. Se ha desarrollado unos lubricantes que no sean tóxicos. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes bueno, seguramente se toman un jugo de naranja en las mañanas. Entonces, las cáscaras se puede producir un lubricante de tipo natural y que no sea tóxico. Entonces, y además, bueno, obviamente hay que hablar de la lubricación, digamos, que
es importante, digamos, mencionar. Me voy a retirar un momento. Me están requiriendo y en 2 minutos me reintegro, por favor. Una disculpa. Decía yo que hay 2 maneras de, de disminuir el desgaste. Uno es el diseño. Por ejemplo, el diseño tiene que ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un valero sobre una superficie plana, entonces hay que ver cómo hay una fricción más baja. Y entonces eso hace que el desgaste sea más pequeño. Y entonces, ¿cómo va a ser la interacción entre una superficie plana y otra superficie plana? Digamos, y si yo tengo una superficie plana y una superficie esférica, entonces la interacción es diferente. Y entonces, ese es un factor. Y otro factor es el concepto de la lubricación. La lubricación puede ser de diversos regímenes. Puede ser hidrodinámica, elasto-hidrodinámica o mixta. Entonces, es importante ver que la película de lubricante separe bien las superficies y eso hace que el desgaste sea más bajo. Y entonces la parte de la lubricación es muy importante porque reduce el desgaste entre las superficies, pero hay que saber cómo utilizar los lubricantes. Y entonces, por ejemplo, en algunos casos han utilizado grasas. Las grasas son semisólidas y entonces puede ser mejor en algunos momentos que un lubricante. Y un lubricante lo que le afecta son 2 cosas importantes, la temperatura y la presión. Entonces, cuando se aumenta la temperatura, entonces el lubricante deja de funcionar como tal. Por eso es que hay unos lubricantes de tipo normal y de tipo sintético. Entonces, esto es central en la disminución del desgaste. Los lubricantes pueden utilizarse de esa manera. Les decía yo que lo que le pega a los lubricantes es la temperatura. Por ejemplo, si ustedes utilizan un automóvil o en un proceso digamos, de producción de energía de un pistón en un automóvil, entonces se pueden considerar los lubricantes, digamos, en ese sentido, y es una parte central. Decía yo que lo que le pega a los lubricantes es la temperatura y la presión. Entonces, a mayor un lubricante que es sometido a mayor presión, pierde su propiedad. Y igual si le pasa con aumentar la temperatura. Y entonces, a veces están combinadas las 2 cosas, temperatura y presión. Entonces, es importante saber
cómo se va a comportar un lubricante. Y por eso, repito, la información del diseño y del tipo de lubricación va a mejorar el desgaste de la superficie. Okay. No sé si hay alguna una situación adicional. Muchas gracias, doctor. Adicional a esa pregunta, parece que no. El compañero Guillermo Balbuena le dice muchas gracias por compartir sus experiencias, profesor. Ese fue un placer y bueno, es posible que en cuando se pueda, después de esta contingencia, poder hacer un proyecto en el sentido, aunque no sea conmigo, es importante todas esas experiencias, digamos, algo quisiera comentar. Cuando yo realicé mi doctorado, bueno, tengo todos los datos para construir un libro en donde se establezca de cómo le hice para poder hacer el doctorado en Francia, que fue lo que ocurrió y cuando estuve allá, los problemas que se pudieran ir implementando. Y eso sería, yo creo que sería interesante hacerlo, comunicárselo a las personas que quieran hacer una especialización y sobre todo en un país diferente, con costumbres diferentes. Entonces, yo creo que, que ese tipo de acercamiento con otras culturas, puede hacer que la gente se motive para poder hacer ese pequeño salto. Y bueno, eso yo creo que yo lo voy a hacer en algún momento y poderlo compartir, sobre todo para el área de, digamos, en ingeniería. Eh, yo pienso que las situaciones son diferentes en otras disciplinas, como ejemplo humanísticas o de diseño, son diferentes. Yo creo, bueno, cada parte tiene su problemática, pero cuando es una parte experimental, yo recuerdo que cuando yo llegué al laboratorio a hacer doctorado allí en Besanzón, había una persona que ya tenía tiempo haciendo el doctorado. Era sintetizar un producto con ciertas características y, resulta que yo terminé y él todavía no terminaba. Entonces, todo es cuestión de, de, o sea, de tener claro porque yo le comentaba, cuando yo terminé, le dije, bueno, o cambie de asesor, o cambia de tema, porque había personas que requieren, y digamos, como picarle la cresta a una persona, a alguien, de decir, bueno, es que esto lo voy a sacar. Pero en fin, entonces yo creo que toda esa información pudiera ser de interés para unas personas que estudiando la licenciatura en ingeniería metalúrgica y qué pueden hacer y qué problemas se pueden encontrar, digamos, es esencial. Y se los digo porque yo he estado en contacto con con los doctorantes que llegan de diferentes países ahí en León, y bueno, entonces podrían preguntar, bueno, me estás hablando de algo que ocurrió hace una decena de años, pero no, es una cosa, digamos, a lo que se van a encontrar
existe una movilidad en el área, y hay personas que han podido, pero lo que quieren ellos es personas que hayan tenido un grado. Y se pueden hacer, hay diferentes programas como ECOS, que Francia apoya digamos, a personas mexicanas, ingenieros mexicanos, que están solicitando un cierto acercamiento. Entonces yo creo que es importante. No sé, es algo que quisiera compartir. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Sí, doctor. Sí, nos va a interesar mucho. Por otro lado, Iván Longino León le pregunta, ¿cómo influyen los recubrimientos multicapas en estos tipos de desgaste? Es lo que, digamos, mientras mayor sean las capas, o sea, cuando tengo una capa multicomponencial, entonces funciona mejor. Funciona mejor porque la dureza del material es más grande y el desgaste se disminuye. Y también, dependiendo, como ya había dicho, el régimen de lubricación que se utiliza. Entonces, cuando la diferencia entre un hidrodinámico y un elastohidrodinámico tiene que ver cuando la capa de lubricante se hace pequeñita y se interactúa metal con metal, y entonces aumenta el desgaste. Entonces, yo siento que es por ahí por donde hay que, digamos, atacar el problema. No sé si eso conteste lo que me habían preguntado. Sí, profesor. Seguimos con la siguiente pregunta de Giovanna Rodríguez. Nos dice, el método de lubricación de hidrostática y electrodinámica, ¿en qué tipos de materiales son aplicados? Bueno, es hidrodinámica, porque las piezas están en movimiento relativo, en un proceso de desgaste. Entonces, no es no es hidroestática. Bueno, se puede considerar cuando el lubricante está en reposo, ¿no? Y hay una separación entre las piezas, entonces, es mejor el comportamiento de un material cuando tenemos una capa hidrodinámica, es decir, hay una separación entre las superficies metálicas. Y en la elastohidrodinámica hay una separación, pero en algunos momentos la separación es tan pequeña que hay una interacción entre las partes metálicas. Entonces es mejor el comportamiento hidrodinámico o hidroestático. Ok, muy bien, profesor. Creo que falta parte de esta pregunta y en eso nos dice, ¿en qué tipos de materiales son aplicados? De hecho, digamos, hay materiales porque, que se autolubrican, y por eso esos materiales son preferidos. Entonces, por ejemplo, si ustedes digamos, me piden el material, entonces hay algunos materiales que son autolubricados, se autolubrican a la hora de tener una interacción metálica, un movimiento relativo entre las mismas, y entonces esos serían mejores que otros. Digamos, aquí, bueno, juega un papel muy importante la rugosidad en los materiales.
Por ejemplo, si yo tengo, sobre todo a nivel médico, utilizamos prótesis con cierta rugosidad muy baja. ¿Cuál es la intención de que la rugosidad sea muy baja? La intención es que las bacterias no se alojen digamos, en los espacios que pudieran tener cuando un material es poroso. Entonces, digamos, tiene una rugosidad determinada. Y la rugosidad tiene que ver con las crestas y los valles de una superficie. Y entonces, en esa parte, también, digamos, si me comentan, por ejemplo, para hacer una pintura, sobre todo a nivel automotriz, han utilizado bicapas que se ven perfectas a la hora de utilizarlas en una pieza, en una puerta de un automóvil, por ejemplo, es porque su rugosidad ahí es para que se pueda alojar la pintura. Entonces, el, el tipo de rugosidad va a tener efecto en el proceso de desgaste. Entonces, el fenómeno de la rugosidad es necesario estudiarlo, y existen algunos equipos, por ejemplo, un equipo de pin on disc. Un equipo de pin on disc lo que hace es que es una punta que se acerca a la superficie y se va moviendo y va cambiando digamos, las depresiones o los promontorios que puede tener una pieza metálica a nivel nanométrico, a nivel muy bajo. Digamos, es importante, la rugosidad juega un papel esencial en el desgaste de los materiales. Y entonces esto me lo comentaban con respecto a los tratamientos térmicos que pueden servir para que el desgaste sea menor. Creo que me salí un poco de la pregunta, porque la pregunta era en relación a... ¿De quién era? La pregunta era en relación a en qué tipos de materiales son aplicados. Sí, entonces, por ejemplo, hay materiales, bismuto antimonio. En un par de bismuto antimonio, el material se comporta mejor porque son autolubricados, se autolubrican. Entonces, cualquier material que tenga en sus partes bismuto, por ejemplo, y antimonio en particular, pueden mejorar el desgaste de la superficie. Digamos, hay otro tipo de materiales. Si comparamos esas superficies con otras, entonces el desgaste es más grande en otras, porque no son autolubricados. O sea, es evidente que este tipo de materiales pueden ser muy útiles a la hora de un diseño de una herramienta. Eso es importante. Les platicaba en un momento dado de cómo se podía por matrizado colocar una figura sobre una pieza metálica. Entonces, dependiendo de qué es lo que se hace en esos casos, se utiliza, por ejemplo, si nosotros utilizamos un recubrimiento determinado, dura más tiempo el impacto del punzón sobre la pieza. El punzón en la parte externa tiene la figura que se quiere impactar. Entonces, es importante, por eso los recubrimientos son importantes, porque yo puedo, en condiciones normales me duraría un punzón para un matrizado como 50 operaciones, y entonces habría que cambiarlo. En cambio, cuando tengo un tratamiento de endurecimiento, un tratamiento térmico,
entonces me va a durar 250 operaciones. Entonces, el tiempo muerto para poder, me refiero al tiempo de cambiar el punzón, pues va a ser más grande. Y entonces, en ese sentido, es mejor utilizarlo en esa dirección. ¿Qué es lo que dice Giovanna? Ok, muy bien, profesor. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta de Guillermo Balbuena. Nos hace la pregunta de por qué no decidió quedarse a vivir en Francia. Esa es una pregunta. Alguien me la había comentado. No, pues realmente lo que ocurre es que uno tiene sus raíces. Yo aconsejaría que las personas y estudiaran una maestría en México y luego hicieran un doctorado afuera. Eh, digamos, digamos, algunas cosas que yo me acuerdo que cuando estuve haciendo el doctorado allá en Besançon, Francia, habían unos amigos árabes y entonces les ponía una lista y les decía, porque platicábamos todos los sábados, y le decía, a ver, enumérenme de 1 a 10 qué es lo más importante en tu vida. Y entonces ellos eran varios los que estaban ahí y les pasé unas hojas y me llamó la atención de que lo primero que decían para ellos era la religión. Para ellos en primer lugar estaba la religión. Y entonces yo bueno, yo creo que en Latinoamérica el primer lugar lo tiene la familia. Y entonces, pues, ese es digamos, la diferencia, ¿no? O sea, también depende de cuál sea el estado civil de una persona que va a hacer un posgrado afuera. Este, Eso influye mucho porque hay unas raíces que se han dejado atrás y entonces yo considero que si hace un doctorado afuera, entonces puede modificar, digamos, el entorno de, de las personas, de las sociedades, utilizarlo en su país. Eh, una especie de nacionalismo, pero aunque actualmente la idea es de que una persona puede ser un ciudadano del mundo, porque tratando de englobarlo a nivel mundial, ¿no? No sé si esa pregunta conteste lo que me había dicho Kim. Sí, claro que sí, profesor. Ahora, otra pregunta que se nos hace un poco interesante, o más bien muy interesante, la realiza Iván Longino León y nos dice, ¿cómo ocurre la autolubricación? Eso es muy importante. Digamos que algunos materiales, como el que manejaba, digamos, eh, producen a la hora de interactuar, digamos, por efecto de temperatura, esos tipos de materiales producen eh, una sustancia que, que lubrica las superficies. Entonces, eh, por ejemplo, por eso son importantes estos materiales, eh, que, pero la idea es explicar cómo estos materiales pueden producir esa sustancia, digamos, habría que explicar lo que es un lubricante,
digamos, hay diferentes tipos de lubricantes, líquidos, semisólidos y sólidos. Por ejemplo, entonces, digamos, eh, como que es necesario, a la hora, la temperatura juega un papel esencial a la hora del contacto entre las superficies, pero no todos los materiales me podrían decir, bueno, es que yo puedo tener otros materiales con la misma temperatura y no les pasa lo mismo. Entonces, generan ellos mismos, como el bismuto y el antimonio, generan eh, una material parecido a grasas. Y eso, eso hace que se autogenere este material y entonces la lubricación, el desgaste sea más bajo. Había que platicar sobre en ese aspecto, pero en una plática muy general, yo lo podía manejar en ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Ok, profesor, suena interesante. Ahora, otra pregunta, igual de la compañera Giovanna Rodríguez. Nos dice, respecto al proyecto de movilidad, ¿pudiera compartirnos mayor información? Eh, bueno, existe en la unidad de Azcapotzalco un proyecto de movilidad. Eh, lo que hay que hacer es inscribirse y, por ejemplo, hay algunos personas que tienen alguna inclinación dependiendo del área de ingeniería y dependiendo de los lugares a donde se pueden ir. Hay hay una dependencia en la universidad eh, en donde, eh, las personas pueden hacer ese trámite. Este, yo he enviado a algunas personas y podía hablar en ese sentido, por ejemplo, a diferentes partes. Por ejemplo, yo estaba dando un curso de posgrado en ingeniería de materiales y hay un amigo que está en la ciudad de Kent, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Él trabaja este, eh, sobre cierto tipo de dosificación de radiaciones que se tienen que utilizar algunos materiales que se utilizan de consumo, como por ejemplo hablando por ejemplo, si ustedes pueden saber que las leguminosas, por ejemplo, pueden, pueden ser radiadas para que no se echen a perder cuando son almacenadas. Y entonces, esta persona se dedica a esa parte. Entonces yo los envié con ellos y entonces el trámite lo hicieron con esa dependencia de la universidad y básicamente yo aconsejaría que se hicieran hay una espacio intertrimestral pero largo que normalmente aparecía en agosto, pero con esto de la contingencia, quién sabe en cuándo será esa hora, ese espacio de tiempo. Y entonces ellos utilizaron esas semanas, que fueron como 6 semanas, para poder estar en una estancia en en, en este laboratorio. Hay algunas personas que, en ese sentido, hay algunas personas en Brasil y otras personas que se han ido aparte en Lyon, y
por ejemplo, algunas personas están haciendo su doctorado ahí en Suecia, gente de ahí del área de ingeniería metalúrgica, digamos, yo creo que se pueden acercar o si no con esa dependencia, yo podría contactarlos para que hagan el trámite por ejemplo, yo creo que eh, sería bueno cuando estén a punto de hacer el proyecto de integración, poderlo de relacionar y hacer el proyecto afuera y entonces se puede presentar tanto allá como acá. No sé si eso contesté la pregunta. Sí, sí, creo que sí. Al parecer, pues ya no hay más preguntas por parte de los compañeros. Y bueno, ya casi llegamos a la hora de finalización, que teníamos pretendido una hora. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y pues bueno, si los compañeros ya no tienen algunas otras preguntas, creo que daremos por finalizada esta sesión de videoconferencia. Oye, pero una última pregunta. ¿Habrá otra conferencia de otros profesores? Sí, sí habrá otras conferencias de otros profesores. Tenemos pensado en eso y son el día de mañana. ¿Me podrían mandar el link? Ah, claro que sí, profesor. Ok. Sí, doctor. Eh, sí, antes de usted pasó el doctor Jorge Aldana Jorge Aldana. y mañana, Sí, sí, y mañana ya para que lo recuerden los compañeros, sí. va a estar la doctora Silvia Corona, la doctora Dulce Medina y el doctor Antonio de Ita. El día de mañana. Así es. Mañana ¿Sí? tocan 3. ¿A qué horas? Desde Ok. las 3 de la tarde. Entonces, ¿me comparten el link? Le enviamos el link. Bueno, Sí, claro. muchísimas gracias. Bueno, Gracias a hasta usted. luego. Gracias a usted, Cuídense. profesor. Buena tarde. Hasta Bye. luego, doctor. Y pues sí, ya acabamos.